Gloria a Dios. Glory to God. Así como está de pie, As we're standing, abra su Biblia en Hechos capítulo 10. open your Bible in Acts 10. Voy a leer. I'm going to Vamos a read. leer Biblia juntos. We're going to read the Bible together. Vamos a leer Hechos capítulo 10, We're going to read Acts 10, del versículo 1 en adelante. 1 going forward. Y también vamos a leer Efesios 2:14. And then we're going to read Ephesians 2:14. Para que tenga su Biblia preparada aquí y allá enfrente y atrás y en todos lados y en casa. Everybody has their Bible prepared everywhere, at home, here. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Dios es bueno. God is good. Muy bien. Very well. Hechos capítulo 1, versículo 1. Acts 10:1. Leemos la palabra con reverencia ante We la read presencia the de word Dios. with reverence in the presence of the Lord. Voy a leerlo en español I'm going to read it in Spanish, y usted sígame en su Biblia en inglés. and you can follow along in your English Bibles. Hechos 10:1 dice: Acts 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Diga conmigo, con toda su casa. With me, with all his home. Que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Cuándo oraba a Dios? Siempre. Do you pray to God? Always. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Versículo 4. Verse 4. Él, mirándole fijamente y aterrorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ahora vaya conmigo al versículo 44. Now let's go to verse 44. Versículo 44 dice: Verse 44 says, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Now let's go to Efesios 2:14. vamos a Ephesians 2:14. Efesios 2:14. Ephesians 2:14. Efesios 2:14 dice: Ephesians 2:14 says, porque Él es nuestra paz, for he is our peace, que de ambos pueblos hizo uno, who has made the two groups one, derribando la pared intermedia and has destroyed the barrier, de separación, the dividing wall of hostility, aboliendo en su carne las enemistades. abolishing in his flesh the enemies. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, The law of the ordered commandments, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, to create from two one new man, haciendo la paz, so making peace, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, and through the cross reconciling both in one body, matando en ella las enemistades. killing within them the enemies, the hostility. Padre, danos la revelación Father, give us the revelation en el nombre poderoso de Jesús. in the powerful name of Y Jesus. todos decimos And we all say, amén, amén. Den un amen, aplauso a la palabra amen. de Dios. Let's give a round of applause to the word Gloria a of God. Dios. Glory to Préndete God. los abanicos, mijo. Let's turn those fans Porque on. viene fuego de parte de Dios. Pueden Because tomar su fire is lugar. coming from God. You may be seated. Diga conmigo, cuando Dios rompe el molde, Say with me, when God breaks the mold, el Espíritu Santo rompe las barreras. the Holy Spirit breaks the barriers. Sí, en la iglesia primitiva, In the primitive church, los hebreos o judíos the Hebrews or the Jewish tenían el pensamiento, had the thoughts. estoy hablando de los que se convirtieron a Cristo, I'm talking of those that converted to Christ. porque ciertamente hay un pueblo judío hoy en día Because certainly there's a Jewish group right now que practican la ley como dice la palabra, that still practice the law as the word says it, pero ellos
como no creen en Cristo, But since they don't believe in Christ, ellos creen que son el único pueblo. they believe they're the only people. Pero nosotros bajo el nuevo pacto, But us, under the new pact, Cristo murió para hacernos un solo pueblo. Christ died to make us one group of people. En el primer siglo, In the first century, la iglesia primitiva the primitive church, en su mayoría era judía. and the majority were Jewish. En los primeros años. In the first years, Pero sucedía que había un hombre italiano que no era judío, but it happened that there was an Italian man that wasn't a Jewish, llamado Cornelio, by the name of Cornelius, que oraba todos los días, that he dice. prayed every day, it says. No solamente una vez, Not just sino once, que siempre estaba orando. but he always prayed. No solamente eso, Not just that, sino que era generoso he was generous con la iglesia de Cristo. with the church of God. Y se le aparece un ángel. And an angel comes to him. ¿Por qué será que el ángel se le apareció a Cornelio Why is it that that angel came to Cornelius y no a un sacerdote judío? and not to a Jewish priest? Porque ese gentil Because that Gentile creía, believed, adoraba, worshipped, oraba, prayed, ayunaba, fasted. ponía en práctica He would put into practice lo poquito que sabía. the little he knew. El sacerdote de en aquel The entonces priest in those times obviamente pensaba que la bendición era solo para ellos. obviously thought that the blessing was just for them. Aún la iglesia, hermano, Even the church, aún brother, los apóstoles, even the apostles, ellos seguían creyendo que solo la bendición era para ellos they continued believing that the blessing was just theirs. y ellos no se juntaban con gentiles. And they wouldn't gather with the Gentile. Así como vino un ángel a Cornelio, Just as an angel came to Cornelius, la Biblia dice que Pedro estaba en un ayuno the Bible says that Peter was fasting en la azotea de una casa in the attic of a home. y tuvo una visión And they had a vision. y vio al Señor And they saw the Lord, y vio una sábana and he saw a sheet con todos los animales impuros with all the impure animals, de acuerdo a la ley. according to the law. El camarón, The shrimp, el cerdo, the pig, todas esas cosas que a usted y a mí me encantan. all ¿verdad? those things that you and I love. Y le dice el Señor a Pedro, And the Lord says to Peter, "You hungry man? ¿tienes hambre? Eat some Come. carnitas." Come carnitas. Y Pedro dice, "No, Señor, yo jamás he comido cosa And Peter impura." says, oh no, Lord, I have never ate anything impure. Y el Señor le dice, And the Lord said, "Pedro, Peter, no llames impuro a lo que yo ya he purificado en el don't nombre call de Jesús." impure what I have already made pure in the name of Jesus. En ese momento Pedro no sabía lo que estaba In pasando. that moment, Peter had no idea what was Estaba going on. confundido. He was confused. Decía, "Yo no le entro a los tacos de carnitas, He Señor. says, I don't need carnita tacos. Dame mejor el cordero que dan en bulbinos." I want actually the lamb that they give in Bobinos. Total, llegan dos hombres tocando la puerta. Finally, two men come knocking on the door. Porque el ángel le dijo a Cornelio, Because the angel told Cornelius, "Envía por Pedro, send for Peter. está en tal casa, He's in such house. y dile que venga a tu casa And tell him to come to this house a predicar el evangelio." to preach the gospel. Cuando llegan los hombres, When the men come, abren la puerta, they open the door. venimos a buscar a Pedro. We're here looking for Peter. Fue ahí que Pedro entendió It is then that Peter que understood Dios lo estaba enviando that God was a sending him predicarle a otro grupo de personas. to preach to another group of people. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? What was it that the Holy Spirit did? Rompió las barreras He culturales, broke the cultural barriers, rompió las barreras religiosas. the religious barriers. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio con When sus acompañantes, Peter gets to Cornelius' house with his friends. empieza a predicar el He evangelio starts to preach the gospel. y antes de que hagan la oración de salvación And before they do the salvation prayer, y antes de que fuesen bautizados en and agua, before they were baptized in water, dice la Biblia the Bible que says se derramó el Espíritu that Santo the sobre Holy ellos Spirit poured upon them. y empezaron a hablar en And they lenguas. started to speak in tongues. Unos profetizaban. Some were Había prophesying. una fiesta There was pentecostal a ahí Pentecostal celebration there. y los hermanos judíos And the Jewish brothers decían, were saying, ¿qué está pasando? what's going on? Trataron de hablar con Perito, They wanted to talk to Perito, pero no contestó el teléfono but he Perito. didn't answer his phone.
Y se dieron cuenta And they realized que el Señor había hecho un solo pueblo. that God had made one group De of judíos, people, of Jewish, De of gentiles, Gentiles, de hombres, of men, de mujeres, of women, como un solo cuerpo, like just como one un solo body, pueblo, like para one que group of people, glorificaran la gloria de Dios. so they can glorify the glory of God. Es por eso It's for that reason que necesitamos nosotros también that we also need entender que Dios quiere hacer cosas nuevas. to understand that God wants to do new things. Creo yo que Dios quiere romper I believe that God wants to break la segregación segregation dentro del pueblo de Dios. within the people of God. Creo que Dios sueña God dreams, I believe, con tener una iglesia with having a church multicultural. multicultural. La va a tener en el cielo, He's going to have it in the heavens, pero la quiere ver aquí en la tierra but he también. wants to see it here on earth as well. Y tenemos que reconocer And we need to recognize que hasta el día de hoy that until today, los latinos están con los latinos, that Latin people are with their Latin los people, asiáticos están con los the asiáticos, Asian people are with their Asian los people, blanquitos con los and blanquitos, white people with their white people, los afroamericanos con los afroamericanos. Afro-American with Afro-American. Estamos segregados We're segregated, y necesitamos romper and we need to break con las barreras culturales, with the cultural con las barreras barriers, religiosas with the religious y barriers, ser un solo pueblo. and be one group of Bajo people. el nombre poderoso de Cristo. Under ¿Alguien the puede decir powerful amén name conmigo? of Jesus. Can somebody say amen with me? Oh, gloria a Dios. Glory to God. Son muchas personas aman a Dios, So many people love God, pero viven encerradas detrás de barreras invisibles. but they live behind invisible barriers. Barreras de miedo, Barriers of fright, rechazo, of rejection, tradición, tradition, orgullo, pride, dolor. pain. Pero cuando el Espíritu Santo entra en una vida, But when the Holy Spirit comes into that life, comienza a derribar todo aquello que impide avanzar. it starts to break down all that that's stopping them from moving forward. Había una ciudad dividida por un enorme muro. There was a city that was divided by a massive wall. Durante muchos años las personas de ambos lados crecieron pensando que jamás podrían convivir. For years, people on both sides grew up believing they could never live together. Un día el gobierno decidió derribar el muro. One day, the government decided to tear down the wall. Lo increíble fue que después de que cayera el muro, The amazing thing was that even after the wall fell, mucha gente seguía viviendo como si todavía existiera el muro. many people still lived as if the wall was still there. Hay creyentes que ya no fueron libres, There are believers who have been already set free, pero hay creyentes que se han sido libres en Cristo. but there is believers that haven't been, and there is believers that have been by Christ. Pero siguen viviendo mentalmente encerrados. Yet they still live mentally imprisoned. Y necesitamos romper con esas barreras. And we need to break those barriers. El Espíritu Santo rompe la barrera del pecado. The Holy Spirit breaks the barrier of sin. Todos tenemos la capacidad que tuvo Sansón. We all have the capability that Samson had. Lo voy a seguir repitiendo. I'm going to repeat it again. Todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, All of us that have been washed by the blood of Christ tenemos la capacidad que tuvo Sansón. have the capability that Samson had. El problema de Sansón fue el pecado. His problem was sin. El problema tuyo y mío es el pecado. Your and my problem are sin. Pero necesitamos dejar el pecado But we need to leave sin para romper to break con esa incapacidad que tenemos. that incapability that we Para have. que Dios pueda hacer en nosotros todo lo que Él quiere hacer. So God can do in us everything that He wants. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Can somebody say amen with me? Romanos 8, Romans 8, versículo 1. verse 1. Ahora pues, Therefore, ninguna condenación hay para los que están en Cristo there is Jesús. now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives me life has set me free from the law of sin and death. So Cristo Jesús venció a la muerte, So Jesus Christ defeated death. venció al pecado, He defeated sin. resucitó, He resurrected. avergonzó a las He tinieblas. embarrassed the darkness. Y todo eso lo tenemos acceso todos nosotros. And we have access to all of that. Así como hace más de 500 años Like more than 500 years ago, hubo un hombre que se levantó, there was a man that rose up, un abogado alemán a German lawyer llamado Martín Lutero, by the name of Martin Luther. y empezó a traducir la Biblia He started to translate the Bible de latín al alemán, from Latin to German, del alemán al inglés, from German to del English, inglés al castellano, from English to Spanish.
Y ahora todos tenemos acceso a la Biblia. And now we all have access to the Bible. Amados, Beloved, miles de personas murieron por esto. thousands of people died for this. Para que tú y yo tuviésemos acceso a la palabra de Dios. For you and I to have access to the Word of Antes de God. Martín Lutero, Before Martin Luther, solamente las autoridades eclesiásticas tenían acceso a la palabra. only the church authorities had access to the Entonces Word. subían al podio, So they would come to the podium, la leían en latín, they would read it in Latin, la medio explicaban, they would kind of explain Cerraban la it, Biblia. they would close the Bible, se iban they would leave, y el pueblo dice, pues, eso es lo que es. and people would say, well, that's No what it había is. manera de verificarla. There was no way of verifying it. Todo lo que yo le estoy dando aquí, Everything that I'm giving you usted here, incluso pudiera ver el video, you can go watch the video. pudiera verificar que lo que dije es cierto en You la can go palabra. verify that what I said in the Dice, Word is Señor, hoy tú true. me has hablado. You can say, Lord, you have spoken to me O today. puede ser tacos al pastor en su casa. Or you can eat some tacos No. to the pastor's name at home. Make tacos al pastor. Hacer tacos al pastor significa To make tacos al pastor means es hablar de lo que sucedió en la iglesia hoy. to speak about what happened in the Si church bendijo tu today. vida, me van a bendecir. If it blessed your life, you're going to bless him. Si el Espíritu Santo te estuvo incomodando, If the Holy Spirit was making you así, uncomfortable, el pastor no lo hizo bien hoy. you're going to say, Pastor didn't do it well today. Eso es hacer tacos al pastor. That is making tacos to the pastor. Así que mis amados hermanos, So, beloved brothers, ¿qué vamos a hacer? what are we going to do? Vamos a llegar al potencial que Dios tiene para nosotros. We're going to reach the potential that God has for us. Igual en las iglesias, And churches as well. somos un cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Esta es una pequeña célula This is a small cell dentro del cuerpo de Cristo a nivel global. within the body of Christ globally. La iglesia no es una franquicia The church is not a franchise donde yo te paso mis métodos para que tú crezcas. where I give you the methods of growth Ya tú me mandas las regalías. and then you pay whatever your earnings are. Eso no es la iglesia. That is not the church. No, la iglesia está aquí para ganar almas y para ser The discípulos, church is here to win souls and make disciples, no para hacer negocio. not to make a business. Se necesita la plata para pagar esto, We need money to pay this, los biles. the bills. Pero el objetivo número uno son las almas y los discípulos. But the main point are the souls and the disciples. Amén. Amen. Deme un amén los dormidos. Say amen if you're ¿Qué asleep. pasó, hermana? Ya la dormí, ¿verdad? I already made you fall asleep. Así que el pecado separa al hombre de Dios. So sin separates a man from God. El Espíritu Santo trae convicción y restauración. The Holy Spirit brings conviction. Si tú sabes que hay Restoration. ciertas cosas que estás haciendo mal, So if you know that there are certain things that you are doing wrong, si el Espíritu Santo está aquí, the Holy Spirit is here. te va a incomodar a reflexionar, He's going to make you uncomfortable so you can reflect al arrepentimiento, to repentment, a la convicción to conviction, de dejar de hacer esas cosas que están mal. of stopping those things that are wrong. Ese es el Espíritu Santo. That is the Holy Spirit. El pastor no es el Espíritu Santo. The pastor is not the Holy Spirit. El Espíritu Santo obra en todos nosotros. The Holy Spirit works within all of us. La cruz abrió el acceso nuevamente. The cross reopened the access. Así que el Espíritu Santo rompe la barrera del temor. So the Holy Spirit breaks the barrier of fear. Isaías 41:10 dice, Isaiah 41:10 says, Fear not, no temas, for I am with you. yo estoy contigo. So fear is still opportunities. So miedo es todavía oportunidades. The Spirit produces supernatural confidence. El Espíritu reproduce fuerzas supernaturales. God never abandons his children. Dios nunca abandona a sus hijos. You are a children of the Most High God. Tú eres un hijo del hombre, de Dios más alto. And if you ask him for help, he's going to help you. Y si le pides ayuda, Él te va a ayudar. And if you study what he wants from you, Y si tú estudias lo que Él quiere de ti, you're going to be a new Samson vas a ser un nuevo Sansón in your personal life, en tu vida personal, ministerial, in the ministry, en tu trabajo at work, y sobre todo en tu familia. and above all in your family. ¿Cómo medimos el éxito nosotros? How do we measure success? En Cristo, In Christ, no en el capitalismo, not in capitalism, en Cristo. in Christ. ¿Cómo está tu casa? How's your home? Así está tu éxito. That's your success.
¿Cómo están tus hijos? How are your children? Ese es tu éxito. That's your success. ¿Cómo está tu esposa? How's your wife? Ese es tu éxito. That's your success. En la casa se cose el arroz At home, we cook rice, y los gandules se le echan después. and then the gandules come after. Así que el Espíritu produce confianza sobrenatural. So the Spirit produces supernatural confidence. Un niño aprendía a nadar A child was learning to swim. mientras su padre lo sostenía. While his father held him, El niño tenía confianza, the boy felt confident. pero cuando miraba el agua But whenever he looked at the water, comenzaba a entrar en pánico he would go into panic. y el padre le decía: His father would say, no te enfoques en la profundidad, don't focus on the depth. enfócate en quien te sostiene. Focus on who is holding you. El Espíritu Santo The Holy Spirit quiere cambiar nuestro enfoque. wants to change our focus. De que las cosas están malas allá afuera, Things are bad out there? sí. Yeah. Y la Biblia dice que se van a poner And peor. the Bible says they're going to become worse. No te enfoques en lo que está sucediendo allá. Don't focus on what's going on there. Enfócate en quien te está sosteniendo. Focus on who is Y el que te holding sostiene you. a ti se llama Cristo And Jesús, he that holds Rey you de is reyes y Jesus Señor de Christ, señores. King of kings and Lord Alabado of sea el nombre lords. de Cristo. We worship the name of Christ. Así que el Espíritu Santo rompe la barrera de la religión. So the Holy Spirit breaks the barrier of religion. Yo no sé si pudieron poner las imágenes, hija. I don't know if they were able to put the images. Hay unas imágenes que quiero que vean de un elefante. There's some images of an elephant that I want you to see. Y el elefante, And the elephant, desde que nace, since he's born, a la mayoría de ellos los amarran en una pequeña estaca. they'll tie him up to a stake. De chicos When they're young, intentan escaparse, they'll try to leave, pero no lo escape, pueden hacer. but they're unable to. Entonces crecen So they grow amarrados y estancados a la misma estaca. attached to the same stake. Y ya de grandes And once they get older, siguen amarrados en la misma estaca. they're stuck in that same stake. Ese elefante That elephant tiene la capacidad de arrancar esa estaca y más. is able to rip that stake off the ground Aún and los even more. árboles los puede destruir. Even trees he can destroy. Pero mentalmente But mentally, sigue en el molde de cuando era un niño. he's in the mold as when he was a child. Y así somos nosotros. And that's how we are. Tenemos el molde de las cosas que no funcionaron cuando éramos niños. We have the mold of the things that did not work when we were children. Tenemos el molde de los traumas de nuestra niñez. We have the mold of the traumas that we had as a child. Tenemos la capacidad para hacer muchas cosas, We had the capability of doing many things, pero seguimos amarrados a la misma estaca. but we continue stuck to the same stake. Esto es uno de los libros This is one of the books que terminé antes de Metro Search, that I finished before Metro Search. y por lo que sucedió no hubo tiempo ni de lanzarlo, pero está en Amazon. And since everything that went on, we didn't even sell it. So, but Vamos it a is entrenar available on a todos los Amazon. líderes de esta iglesia en esto. We're going to train all the leaders in this. So, ahí está el elefante solo. So the elephant is right there alone. Ahora me puedes poner la otra imagen. Can you put the other image? Cuando el creyente aprende a congregarse, When the believer learns to congregate, cuando el creyente aprende a valorar el poder que hay en la congregación en to Cristo Jesús, value the power there is in Christ Jesus, empieza a aprender de los hermanos, he starts to learn from the empieza a brothers. aprender de He Dios, starts to learn from God. y ya una vez And once que se congrega con los demás, he congregates with others, puede caminar libremente he can walk freely. en el nombre del Señor. In the name of the Bueno, Lord, ahorita la van a poner. I'll be next. Así que mis amados hermanos, So, beloved brothers, el Espíritu Santo quiere romper el molde, the Holy Spirit wants to break the mold. quiere romper las barreras culturales, He wants to break the cultural barriers. quiere romper He wants to break lo que te está estancando, what's making you stuck. pero no lo va a hacer But he's not going to do al it menos que tú se lo pidas a él. unless you ask him to. Los latinoamericanos The Latin Americans venimos de nuestros países, come from our countries,
de países de tercer mundo. third world countries. Llegamos a un país de primer mundo. We'll come to a country of the first Necesitamos world. romper el molde ese And we need to break that mold y dejar que Dios nos abra el entendimiento and allow God to open the understanding para ser efectivos en lo que hacemos. to be effective in what we do. Cuando estamos en Cristo Jesús, When we're in Jesus Christ, la estaca se destruye the stake las is cadenas se destroyed, rompen the chains are broken, y ya no estamos solos. and we're no longer Ahora alone. empezamos a valorar lo que Dios nos ha dado. We start to value what God has given us. Hay mucha gente que se siente sola en casa y su There's casa está llena de a personas. lot of people that feel alone at home and their home is full of people. Hay gente que se siente sola en el trabajo y trabaja con muchas There's personas. people that feel alone at work and they work with a lot of people. Hay gente que viene a la iglesia y no aprende nada porque se la lleva platicando y bromeando. There's people that come to church and they learn nothing Se la because llevan all en they el do is teléfono, talking se- and Se van con el mismo playing molde. around. They're on their phone the whole time, Y so they Dios live with the same mold. Le quiere entregar la llave So God wants to give them the key para que logren so they're able to lo que no han podido lograr. do what they have not been able to Pero se succeed. distraen. But they're distracted. Se distraen. They're distracted. Se distraen y distraen a otro, le quitan la They're bendición. distracted and they distract others. They take their blessing. Es importante romper el molde It's important to break the mold porque Dios quiere bendecirte. because God wants to bless you. Porque Dios te trajo aquí para que seas formado. Because God brought you here to be formed. Si la pasamos bien, Yes, we spend a good si time. nos regocijamos en la Yes, we presencia, rejoice in the presence. si le damos gracias a Dios, Yes, we give thanks to the Lord. pero estamos aquí para ser formados. But we are here to be formed. Porque allá Because out there gobierna el príncipe del aire. the prince of the air Allá afuera governs. está el diablo y todo su Out there, the devil ejército. and his whole army. y tú eres parte del ejército de Cristo. And you are part of the army of Christ. El diablo va a llegar The devil will come. y tú le vas a sacar la charola espiritual. And you're going to bring out the spiritual Mira, diablo, shield. Look, yo devil. no soy de este reino. I'm not from this kingdom. Yo soy un embajador de Cristo. I am an ambassador of Y vine a Christ. quitarte todas esas almas And en I el nombre de came to Jesús. remove all those souls in the name of Jesus. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Así que es importante So it's important que nos mantengamos enfocados. that we stay focused. Así que el Espíritu Santo rompe la barrera del temor. So the Holy Spirit breaks the barrier of fear. El Espíritu Santo rompe la barrera de la religión. It breaks the barrier of religion. Y el Espíritu Santo rompe la barrera del pasado. And it breaks the barrier of the past. El pasado, The past. esa mochila que cargamos That backpack that we carry around. y no la soltamos. And we don't let it go. Ay, pastor, es que mi padre nunca estuvo That's because, conmigo. Pastor, my dad was never with me. El mío tampoco. Mine wasn't either. Y murió y cuando murió murió sabiendo que su hijo lo ama. And he died, and when he died Porque knowing that his ya son no vivo loves yo, him. más vive Cristo en mí. Because I no longer live, but Jesus lives in ¿Eh? me. Yo estando en Cristo I, being in Christ, he aprendido a soltar la mochila. have learned to release the backpack. He aprendido a no juzgar a mis padres. I have learned to not judge my parents. Porque yo no soy un juez. Because I'm not a judge. Yo soy aquí como hijo. I'm here as a child. Y un hijo And a child tiene que honrar a su padre y a su madre. needs to honor their father and their mother. Y si no lo hace, And if they don't do it, le ve mal. it's not going to be good for them. Ese es el primer mandamiento con promesa. That is the first commandment with the promise. Amén. Amen. Amén. Amen. Filipenses 3:13. Philippians 3:13. Filipenses 3:13 dice la Philippians palabra del Señor. 3:13 says the word of God. ¿Cuántos lo tienen? How many of you have it? Si usted no sabe dónde está Filipenses, If you don't know where Philippians is, pregúntele a Felipe. ask Philip. Filipenses 3:13. Philippians 3:13. Hermanos, Brothers, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. I myself do not say that I have accomplished it all. Pero una cosa hago, But one thing I do, olvidando ciertamente lo que queda atrás forgetting certainly what's behind me y extendiéndome and extending a lo myself que está delante. to what's ahead of me, Prosigo a la meta, I proceed to the goal, al premio del supremo, the supreme price del supremo llamamiento. of the supreme calling. ¿Y cuál es ese supremo mandamiento, And hermanos? what is that supreme calling? Cristo Jesús. Jesus Christ. Cristo Jesús. Jesus Christ.
Cristo Jesús. Jesus Christ. Para el mundo suena locura, For the world, it seems like it's a craziness. pero yo entiendo que esta vida es temporal. But I understand that this life is temporary. Es temporal. It's temporarily. Este cuerpo se va a volver polvo un día, This body will become dust a day, pero mi alma se va a ir con el Señor. but my soul will go with the Lord. Mi alma estará con mi Señor. My soul will be with my Hay Lord. otra dimensión, There's another dimension. hay otra vida. There's another life. Es la vida eterna. It's eternal life. Vamos a resucitar We're going to resurrect con un cuerpo glorificado igual que nuestro Señor. with the glorified body just as our Lord. Pero mientras yo estoy acá, But as long as I'm here, tengo que olvidar el pasado. I need to forget about the past. Esa mochila pesada de mi pasado. That backpack that is a heavy from my past. Pastor, es que mi mamá y mi papá nunca me dijeron te amo. Pastors, my dad and my mom never said I love you. Lo siento mucho, Well, I'm sorry. pero Cristo te ama. But Christ loves Pero you. Dios te ama. But God loves you. Dios dio a su único hijo God gave por his amor one and a only ti. son for love to you. ¿Qué más grande amor hay que ese? What greater love is there than that? Cuando los hijos, y yo no sé por qué estoy diciendo esto, I don't know why I'm no saying tiene nada que ver this. con mi nota, It doesn't have anything to do with my notes. pero cuando los hijos se la llevan quejando de sus padres, But when the children are always complaining about their parents, ignoran que su padre le fue peor que a ellos. they ignore that their parent had it worse than them. Yo cuando Dios me dio el privilegio de ser padre, When God gave me the privilege of being a father, me propuse de que mis hijos nunca se iban a quejar de que yo nunca les dije te amo. it was my goal that my children will never say that I didn't say love you. Y ahora cuando le digo a mis hijas te amo, And now when I tell my daughters I love you, dicen, ya sé, ¿para qué me lo tienes que decir todo el tiempo? I'm like, I know. Why do you have to tell me all the time? Bueno, cuando no es una cosa es lo otro. ¿Ah? If it's not one thing, it's another. Esto lo dijo Chapulín Colorado. No se crea, hermano. So, el pasado no puede controlar tu futuro. So the past cannot control your future. Dios sana heridas profundas. God heals deep Y wounds. déjame decirte algo. And let me tell you something. Vas a sanar del pasado You're going to heal from the past, y vienen nuevas heridas. and there's new wounds, Aún en Cristo. even in Christ. Y esas heridas probarán quién eres tú en Cristo. And those wounds will prove who you are in Christ. Estamos entre seres humanos imperfectos. We're within unperfect human beings. Pero ¿quieres que esas heridas duelan menos? But do you want those wounds to hurt less? Saca a todo el mundo de tu corazón. Take everybody out of your heart. Hijos, Children, esposa, wife, otros seres humanos. other human beings. Porque la Biblia dice Because the Bible says que Dios quiere todo el corazón. that God wants all the heart. Y deja que Dios ame a tus hijos a través de ti. And let God love your De esa children manera- through you. In that way, No vas a lastimar a tus hijos you're not going to damage your children, y nadie te va a lastimar a ti. and nobody will hurt you. Suena duro, It sounds tough. suena insensible, It sounds insensitive, pero 100% bíblico. but it's 100% biblical. Él quiere todo el corazón. God wants all your No la heart, mitad, not half, no 3/4, not 3/4, todo. all of it. Así que el pasado se tiene que dejar en el pasado. So the past needs to remain in the past. Amén. Otra barrera que tienes que romper. Another barrier that needs to be La broken. cultura, hermano. Ya hablamos, Culture. pero quiero hablar de esto. I want to talk about this. Yo cuando llegué a Estados Unidos, When I came to the United States, alguien hacía una salsita, if there was a salsa, la probaba. I would taste it. O está mejor allá la de Sinaloa. Oh, the Sinaloa salsa is better. Alguien hacía un guacamole. Somebody made guacamole. Allá en México lo hacen mejor. Oh, it's better in Mexico. Alguien cantaba una canción. If somebody sang a song, O allá la cantan mejor. oh, they sing it better in Mexico. Hasta que un amigo muy cercano Until a close friend of mine. dice, ¿y por qué no te regresas a México, bro? So then why don't you go back to Mexico? ¿A ti nada te gusta aquí? You don't like anything here. Ahí se me prendió el chip. That's where my chip turned on. Pero acá llegamos a Estados Unidos. But we come here to the United States Y ya con el reino. with the kingdom. Y queremos seguir con la mentalidad de nuestro país. And we want to continue Hay with que the honrar la mentality of our cultura de allá. country. We need to Hay que no honor the olvidarnos de culture. dónde venimos. We can't forget where we're coming from. Pero tenemos que asimilarnos acá. But we need to assimilate to this situation. Amén. Amen. Si allá en Cuba te daban cartilla. If in Cuba they gave you cartilla, O en México te daban la tarjeta de la Conasupo. or in Mexico they gave you a Conasupo card, Aquí no. you don't get it here. Aquí venimos a chambear. We come here to work. Aquí venimos a que nos ayuden y ayudar. We come here to help and be helped. Amén. Amen.
El Espíritu Santo rompe la barrera de la división. The Holy Spirit breaks the barrier of division. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cinco? How long do I ¿Nomás have? 5? Only 5? ¿Mexicanos o americanos? American. Lo agarré. Quiero pedirle al grupo de alabanza que suba, I por want the favor. worship team to come up. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Galatians 3:28. Ya no hay judío ni griego, There's neither Jewish or Gentile, porque todos vosotros sois uno en Cristo. because you're all one in Christ. Ya no hay judío ni griego, There is no Jewish or Greek, porque todos somos uno en Cristo. because we are all one in Christ. Voy a leerle el versículo completo. I'm going to read the full verse. Ya no hay judío ni griego, There's no Jewish or Greek. no hay esclavo ni libre, There's no slave or free. no hay varón ni mujer, There's no man or woman, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. because we are all one in Christ Jesus. Y si vosotros sois de Cristo, And if we are from Christ, ciertamente el linaje de Abraham sois, certainly we are lineage of Abraham, herederos según la promesa. inheriting according to the promise. Amado, si usted es Beloved. nuevo, If you're new, aprenda quién es Abraham. learn who Abraham is. Lea los primeros 30 capítulos de Read the Génesis. first 30 chapters of Genesis. Lea quién fue ese hombre. Read who that man was. Porque según el Evangelio, Because according to the gospel, él es el padre he is the father de todos los que tenemos fe. of all of those that have faith. Y no solo eso, And not just that, Abraham es honrado por cristianos, Abraham is honored by Christians, por judíos by Jewish, y por árabes. and by the Arabs. Él es el padre de esas tres grandes He is creencias. the father of those three great beliefs. Y el Evangelio dice And the gospel says que somos coherederos de él. that we are co-inheritors of him. Y Abraham And Abraham era un hombre bien bendecido. was a man that was very blessed. Era tan He bendecido was so blessed que tuvo hijos hasta después de los 100 años, that hermano. he had children even after turning Andaba así 100. como roble, como perito. He walked around like Perito. No sé si ha notado Perito que anda bien contento I últimamente. don't know if hermano. you've noticed that Perito's very happy lately. Pues llegó la mujer de su juventud, hermano. Well, the woman of his Aleluya. youth came. Hallelujah. Póngase de pie conmigo, por Please favor. stand up with me. Dios une lo que el hombre divide. God unites what the man separates. El Espíritu Santo produce unidad. The Holy Spirit produces unity. La unidad atrae avivamiento. Unity attracts revival. El Espíritu Santo rompe la barrera de la comodidad. The Holy Spirit breaks the barrier of comfort. Dice la Biblia The Bible says en Mateo 14:29. in Matthew Y 14:29, descendió Pedro de la barca and Peter got down out of the boat, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. walked on the waters, and came towards Pedro Jesus. caminó en el agua, hermano. Peter walked in water, Y no era el lago Nocomis congelado. and it wasn't Nokomis when I was frozen. Era el mar de el lago de Galilea. It was the Lake of Galilee. Caminó sobre el agua. He walked above the water. Y cuando quitó la mirada de Cristo, And when he removed his eyesight from Christ, se hundió. he drowned. Nuestros planes se hunden cuando quitamos la mirada del Our Señor. plans drown when we take our eyesight from the Lord. La fe requiere salir de la barca. Faith requires us to move, get out of the Lo boat. cómodo muchas veces limita el milagro. Comfort limits the miracle. El Espíritu Santo impulsa hacia lo imposible. The Holy Spirit pushes us towards the impossible. Y por último, And lastly, el Espíritu Santo rompe barreras para traer avivamiento. the Holy Spirit breaks barriers to bring revival. ¿Qué es avivamiento, pastor? What is revival, Pastor? Todo lo que está muerto tiene que vivir. Everything that is dead must live. Avivamiento, Revival, yo lo digo y lo sostengo. I say it and I keep it. Durante Metro Sur vimos un avivamiento, Through Metro Church, we saw revival. poco diferente a lo que el pentecostal piensa. A bit different from what the Pentecostal thinks. Pero era el amor y el servicio al vecino But it o was al a amor al love prójimo, to our neighbor sin and palabras y service, con mucha acción. without words but a lot of action. Pero el avivamiento que ahora les estoy hablando But the revival that I'm now speaking to you es un about, avivamiento espiritual. it's a spiritual revival. Y avivamiento sin ganar almas no es avivamiento. And revival without winning souls is not a Podemos revival. tener un servicio de milagros. We can have a service of Podemos tener un miracles, servicio de liberación. of freedom, Podemos tener un retiro donde todo se manifiesta. a retreat where everything is manifested.
Pero si solamente hacemos eso y no ganamos almas But if we only do that and don't gain y no hacemos souls, discípulos, and we don't make disciples, caímos en una cultura we fall into a culture. y nos desenfocamos en lo que verdaderamente tenemos que hacer. And we lose focus on what we truly must do. Lo sobrenatural What's supernatural poderoso. is powerful. me encanta, I love it. pero tenemos que también enfocarnos en ganar almas. But we also have to focus on winning souls. Ganar almas para el Señor, eso es Winning para Él. souls for Him. They're for Him. Así que mis amados hermanos, So my beloved brothers, creo sinceramente I truly believe que el próximo fin de semana the next weekend, el Espíritu Santo nos dará una experiencia inolvidable. the Holy Spirit will give us an experience that's No unforgettable. para que hablemos de eso, Not so we just speak about it, para dar fruto. but to give fruits. ¿Quién comió fruta hoy? Who ate fruit today? Levante la mano. ¿Quién comió un Raise fruto? your hand. Who ate fruit? ¿Qué comió, hermana? What did you eat? Una manzana. An apple. ¿Ok? Una manzana. An apple. Si tú pasas por un árbol de manzana If you go through an apple tree y lo cortas and you cut it y te empiezas a comer la manzana, and you start to eat the apple, el árbol nunca se va a quejar. the tree is never going to complain. Nunca. Never. Porque fue creado Because it was created para dar fruto, to give fruit para beneficio de los seres humanos. for the benefit of the human being. La iglesia fue creada The church was created para dar frutos, to give fruits para beneficio de los de afuera, for the benefit of the others, no solo para los de adentro. not just for those that live within. No sé si me explico. I don't know if I'm explaining myself. Tus dones espirituales, Your spiritual gifts, tus dones de servicio, your gifts son of frutos. service are fruits para bendecir a la comunidad, to bless the community para que conozcan a Cristo, so they know Christ sin quejarnos, without complaining, por amor a ellos y a Dios. for His love in God. Ese es el enfoque. That's the focus. La visión no va a cambiar. The vision is not going En to cómo Dios change. lo haga depende de Él, And how God will do it depends upon pero Él Him. también cumple los deseos del corazón. But He also fulfills the desires Muchos of de the ustedes heart. tienen deseos en su corazón Many of you have desires in your heart que muchas veces los puedo ver, that many times I can see. y eso viene también, And that also comes. pero primero lo primero. But first El things Espíritu first. Santo se derramó en la casa de Cornelio. The Holy Spirit poured itself in the house of Cornelius. Cornelio ni sabía quién era el Espíritu Santo, Cornelius didn't even know who the Holy Spirit was. pero se derramó ahí. But it poured itself Va a there. ser como Dios quiera, It's however a God la hora wants que Él it, quiera, when God wants con it, quien Él quiera. who He wants it with. La iglesia que va a testificar eso The church that will testify es la that iglesia que esté conectada con Dios igual is que the Pedro. church that's connected with God Aunque the same Pedro way no lo Peter entendía, is. Even though Peter could not understand, Estaba dispuesto a ir. he was willing to go. Yo estoy dispuesto a ir. I'm willing to go. Yo no sé si tú estás dispuesto a ir, I don't know if you're willing, pero eso vamos a hacerlo entre but tú y that's Dios. what we're going to do between Vamos you a and adorar a God. Dios un momento. Let's worship God for a Y dile, moment. Señor, rompe. And say, Lord, break. Rompe con las barreras que me Break están the evitando. barriers that are stopping me. Rompe con las barreras que me están estancando. Break those barriers that are making En me el nombre stop. de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Vamos, levanta esa mano al cielo y dile, Come on, Señor, raise those rompe. hands in the heavens and say, Lord, break. Entrégale al Señor. Give to the Lord. Entrégale al Señor. Give to the Lord. Entrégale esas áreas que tú sabes que te están estancando. Give to the Lord those areas that you know that are making you Todos. stuck. Everyone. Vamos a entregarle a Dios We're going to give to lo que God nos está estancando. what's making us stuck. Yo sé que hay algunas cosas que son duras de soltar, I know that there's a couple things that are hard sé. to release, pero en Cristo Jesús se puede. but in Christ we can release puede, them. mi hermano. We can release them. Dios lo va a hacer. God will do Dios it. lo va a hacer. God will Dios do lo va a it. hacer y lo quiere God hacer. will do it and He wants Aleluya. to do it. Hallelujah. Aleluya. Vamos, entrégaselo a Hallelujah. Dios. Come on, give it to the Entrégaselo. Lord.